Pues bienvenidos a un episodio más de Reventándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. Hoy tenemos una conexión muy especial desde Madrid. Tenemos a Lourdes Rodríguez, bueno, que ella es experta en estrategia y foresight, entonces iremos hablando de estos temas. Tiene un montón de experiencia que también iremos hablando a lo largo del podcast y seguramente va a ser una conversación muy, muy, muy interesante, muy padre. Pues muchas gracias, Lourdes, por aceptar la invitación. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Luis. Deseando empezar. Pues genial, pues aquí estamos, vamos a empezar con el check-in round para romper la tradición y conocernos un poquito más. Y bueno, pues tú que eres española, pues dinos algo que admires de tu país, de España, algo que sea muy de ahí o que sabes que esto me encanta, que es muy español y estoy orgullosa de ello. ¿Qué te digo? Lo primero que me viene a la mente es la comida, porque me encanta comer, pero también te digo que la comida de México es una de mis preferidas, entonces estamos ahí. Y luego creo que valoro mucho de España y por eso elijo España también para vivir, es que tiene un buen balance de precio, ¿no? Calidad-precio, calidad de vida, a la gente le gusta mucho estar en la calle, le gusta mucho disfrutar. La gente es abierta en general, entonces eso me gusta mucho de España. Sí, sí, yo creo que igual, ¿no? También digo, el hecho de que estemos hablando aquí español, que es un idioma más que bueno, nuestro idioma materno, que me gusta mucho, es muy bonito. Como dice, creo que conectamos mucho, creo que los mexicanos, sí. Bueno, finalmente venimos en gran parte de ustedes. La forma, lo abierto, también yo estoy, no sé, no me decido que igual es mejor si la comida mexicana o española, al final creo que hay que disfrutarla, Hay que disfrutar pero las dos. y hay una variedad increíble y también, como dices, la gente que está en la calle. Y no sé, yo creo que es ese balance de vida también, ¿no? El hecho de que creo que en España tiene mucha calidad de vida, como dices, en el sentido que no es ni tan caro ni tal, y te da acceso a muchas cosas. Y me parece también, no sé si son muy conscientes ustedes del arte que tienen y lo que han contribuido al mundo. Creo que eso es algo que se valora mucho y que con el paso del tiempo dices, oye, no, casi todos los centros históricos de las ciudades latinas son producto de España. Entonces, el arte y el barroco, ¿no? Que vemos por toda Latinoamérica es impresionante, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? Apostar por crear todo un estilo de vida, una cultura que aún perdura. Pues ahí se los agradecemos a esas personas que tuvieron como también esa visión, ¿no? Y construir a futuro. Entonces Muy, creo que sí. te agradezco esta visión optimista y positiva de esta época que tiene bastantes partes oscuras también, pero Sí. bueno, que nos quedamos con lo positivo. Exacto. Bueno, pues ahí nos gusta mucho España. Pues bueno, pues entrando contigo a tu preparación, pues tienes un grado en psicología, pero pues desde hace mucho empiezas como el mundo de tendencias, el mundo de estrategia y foresight. No sé cómo fue ahora sí que ese aha moment, ese descubrimiento de tu parte. Dije, ay, ¿qué es esto, no? Con el mundo del foresight, ¿cómo es que llegaste tú ahí? Pues te puedo contar la versión larga o la versión corta. Que ¿Cuál tú gustes. prefieres? Bueno, aquí somos más como que románticos, así que la versión larga está genial. Siempre puedes editarlo y cortarlo Sí, si se alarga mucho. exacto. Em, bueno, al Foresight llegué después de empezar con las tendencias. Y a las tendencias llegué cuando era adolescente, ¿no? No te sé decir si era con 14, 15, 16 años, Ujú. pero yo siempre digo que como he crecido en Sevilla, que es una gran ciudad, ¿no? En Andalucía, pero mi familia, mis padres son de un pueblo pequeñito de Huelva, de Isla Cristina, yo siempre me he movido entre los dos sitios, ¿no? Entre el pueblo y la ciudad. Y hay algo que me llamaba mucho la atención y es que la ropa, cómo se vestían mis amigas en el colegio en Sevilla, la ropa y los zapatos tardaba un año en llegar esa moda a mis amigas de Isla Cristina. Sí. Entonces me llamaba mucho la atención
veía que se popularizaban un tipo de zapatos entre mis amigas y solo en la temporada siguiente llegaba al pueblo. Entonces yo no sabía lo que ahora sé, ¿no? De la curva de difusión de las innovaciones, que las innovaciones llegan a determinados lugares antes y se van distribuyendo de determinadas maneras a otros lugares, Mm. pero empecé a fijarme mucho en cómo emergen innovaciones, ¿no? O señales de cambio. Y ya yo pues le decía a mi madre, muy jovencita, ¿tú ves esa marca de ropa o tú ves ese zapato? Pues dentro de unos meses los vas a ver en todos sitios. Mi madre me miraba raro, decía, pero ¿tú cómo lo sabes? Simplemente no es ningún poder, es que yo estaba prestando atención, simplemente estaba prestando más atención a esos detalles y a esos cambios. Y la clave vino cuando vi un documental en la televisión con mi madre, donde se hablaba del cool hunting y se hablaba de que había personas profesionales que viajaban por el mundo buscando innovaciones Wow. en todos los sentidos, ya no solo en la moda, sino innovaciones educativas, innovaciones en turismo, innovaciones en alimentación. Y yo, claro, miré a mi madre y le dije, esto es mi trabajo, yo quiero viajar por el mundo buscando qué es lo nuevo. El problema vino que cuando me puse a buscar una carrera, ¿no? Una formación, no había ninguna carrera, un grado, una licenciatura en esto de buscar tendencias, cool hunting, no había nada. Nada que no estuviera relacionado con la moda. Y yo no quería hacer solo moda, quería hacer algo más generalista. Y es por eso que elegí psicología, porque me parecía que psicología, también sociología o también antropología, me podrían ayudar a entender a las personas mejor, cómo pensamos, cómo nos comportamos, qué nos motiva. eh, y eso me ayudaría a entender los cambios. ¿Por qué cambia la gente de interés? ¿Por qué cambia la gente de comportamiento? Entendiéndonos nosotros, pensé que iba a ser una plataforma muy buena para luego entender mejor los cambios y las tendencias. Y así ha sido. Muy contenta con la carrera de psicología. Y justo después de la carrera ya empecé, por suerte, a trabajar en tendencias y más adelante en prospectiva. Así que ese ha sido un poco el recorrido. Wow, me encanta desde pequeña, ¿no? La observación, ¿no? Y sí, me encanta que, digo, quizás algunas personas lo tienen claro desde pequeño que quieren estudiar y me encanta que no, te queda claro que todavía no había como una preparación así, pero como de la observación, de lo que te gusta de pequeño, de lo que nos exponen de pequeños, muchas vocaciones o muchos caminos empiezan a surgir, no están ahí metidas. Ah, mira. ¿No? Y eso me agrada muchísimo, ¿no? Y otra cosa que me agrada un montón es que, digo, a mí me encanta, digo, siguiendo como estos ejemplos de pequeño, cuando jugaba fútbol, pues como todo el mundo, bueno, no estaba Messi, pero bueno, se creían Ronaldinho o Zidane, ¿no? Y eran muy cerrados y empecé a jugar baloncesto y en baloncesto todo el mundo era muy abierto y tal. Y me pasa mucho, ¿no? Que a veces hay ciertos sectores de la innovación que son muy cerrados, grupitos, pero en Forset creo que hay otra mentalidad, ¿no? Hay mucha apertura, con mucha gente, un montón de distintos backgrounds, expertise, y también es tu caso, digo, pues entiendo que también trabajas mucho de la mano con nuestro amigo David Alayón, Sí. le mandamos ahí un saludo, que también ha estado por este podcast. Trabajas como consultora externa en la Comisión Europea, que está genial. Un montón de escuelas, ¿no? Te conocimos porque tomamos ahí un curso con Sync Ah, Innovation, qué con bueno. Juan de Los Ángeles y tal. Ahí estuvo Iker más, nuestro amigo Iker Muñoz, que también le mandamos un saludo. Pero, ¿cómo llevas como esta vida de freelancer, ¿no? Porque también, pues a veces romper también con los paradigmas, ¿no? De estar nada más en una consultora o en algún lugar. Y no sé si esto ya también sea un estilo de vida o de soy en Foresight vamos, se facilita más o no sé cómo lo ves de tu perspectiva. Pues también me vino desde muy pequeña y esto es muy curioso porque es difícil la vida del freelancer, Ujú, pero la elijo porque me da capacidad de aprender, ujú, me da flexibilidad para ser más o menos dueña de mi tiempo. Entonces, cuando estaba ya estudiando la carrera, yo siempre tenía claro, digo, yo no quiero que mi tiempo yo no ser dueña de mi tiempo, que, o sea, ujú, que alguien pueda controlar cuándo yo puedo tener un día libre, cuándo yo puedo irme de vacaciones. Yo decía, si puedo, nunca iré a una oficina. Si puedo, voy a ser yo la que sea la dueña de mi tiempo. Desde que terminé la carrera,
por suerte y también porque he buscado yo esa suerte, en los trabajos que he tenido he podido teletrabajar. Y estamos hablando de que yo terminé la carrera 2009, Ujú, 2010, que el teletrabajo ni siquiera era una tendencia entonces, pero ujú, tengo la suerte de haber podido ser dueña de mi tiempo desde el principio y creo que lo que hace que siga apostando por este camino es, de nuevo, la flexibilidad y la capacidad de aprendizaje. El hecho de poder trabajar con David, que me encanta trabajar con David Alayón, con ujú, Innuba, es la diversidad de proyectos a la que me expongo, el aprendizaje de otros profesionales, pero luego también con la Comisión Europea. Son otro tipo de clientes, son otro tipo de ujú. proyectos, por tanto son otro tipo de aprendizajes. Eh, Así que es por lo que lo hago, porque quiero tener como ese crecimiento constante. Genial, me encanta esa, que te expongas a ello y con esa decisión, digo, me parece genial. Y una de las cosas que, que nos brota a nosotros, así como nosotros venimos del mundo también de Agile, como que en momentos se escribe demasiado y todo el mundo dice soy Agile y lo te das cuenta que no son muy Agile. Pero a veces tenemos miedo como que ocurra eso en Foresight, ¿no? Que se desvirtúe o se corrompa, pero al mismo tiempo hay como ese deseo de que, oiga, que esto se difunda, ¿no? Porque también es cierto que pues pensamos muy a corto plazo, ¿no? O se suele en los negocios o lo que fuera. Entonces, no sé si hay como un justo medio, no sé qué has visto tú. Ujú, Yo tengo mi teoría. ujú, Como sabes, yo soy parte de Teach the Future, que es una organización sin ánimo de lucro que está intentando democratizar el acceso al pensamiento de futuros en los colegios, en las ujú, clases, en todo el mundo. Ya por más de 10 años que existe esta institución. Entonces, hay una labor muy fuerte por mi lado de intentar democratizar y de que haya ese acceso al ujú, pensamiento de futuro, pero por otro también hay un sentimiento de como de celos, ¿no? De querer cuidar que esto es una profesión y que la ujú, gente que es profesional merece un respeto. Entonces, el balance yo creo está en diferenciar que el strategic foresight, la perspectiva estratégica, es el ámbito aplicado a la estrategia, a las empresas, a las organizaciones. Es, digamos, tú eres un profesional y por ujú, tanto tienes la habilidad, los conocimientos, las herramientas, la experiencia para trabajar. La diferencia con el Futures Literacy o la alfabetización de futuros o el pensamiento de futuros es una serie de competencias que yo creo que todo el mundo debe tener para pensar sistemáticamente sobre el futuro y de manera crítica sobre el futuro. O sea, yo creo que todos nosotros, independientemente de dónde trabajemos, necesitamos entrenar ese pensamiento crítico hacia el futuro y esa manera sistemática ujú, de pensar en el futuro. Porque como psicóloga te digo que nuestro cerebro está totalmente en contra del pensamiento de futuros. Hay que entrenarlo. No va a suceder nunca que nosotros digamos, voy a pensar en el futuro. No, hay que ponerse a ello. Entonces, para mí la diferencia es, uno es la aplicación práctica y estratégica, con sus conocimientos y sus experiencias y sus habilidades y sus herramientas, ujú. evidentemente, y lo otro es una serie de competencias que todos debemos tener para pensar de manera crítica y sistemática sobre el futuro. No se deben confundir la alfabetización de futuros con la perspectiva estratégica. Me encanta cómo lo expresas y de hecho pues hay muchos esfuerzos también para colegios, para niños, ¿no? Que creo que como dices desde ahí creo que nos pueden inculcar vamos a planear mejor el futuro, incluso como hacen muchas ciudades avanzadas también, ¿no? Oye, espacios públicos, pues sería genial que los niños, ¿no? Hagan espacios para que los niños también puedan estar y aprovechar esos espacios públicos, ¿no? Creo que hay mucho de nobleza en eso que mencionas y gracias por ello. Y hablando que tocas como el Teacher Future, bueno, que se siente como trabajar o cómo ha sido la experiencia de trabajar con uno de los grandes, Peter Bishop, ¿no? Y cómo ha sido tu experiencia y cómo has aprendido de Peter. Yo me siento muy agradecida y muy afortunada de haber cruzado mi camino con Peter Bishop porque lo considero un mentor, es una persona súper generosa, que sabe muchísimo, Ujú, pero que sabe compartir sus conocimientos de una manera súper didáctica, súper cercana, nada de ego, eh, lo cual
pues eso, me siento muy afortunada de haber podido trabajar con él, de trabajar con él todavía y de Ujú, aprender con él muchísimo. Cómo fue que nos juntamos? Pues yo estaba buscando herramientas, fue muy curioso, estaba buscando ujú, herramientas para jóvenes en Internet, para Foresight en 2018 creo que fue, y vi que había un Future Thinking Playbook, que había un libro de actividades para niños, lo compré y veo que en una de las páginas dice, escribe a este email si quieres descargarte el material adicional. Y dijo, venga, yo quiero el material adicional, voy a ujú, escribir a este info@teachthefuture. ¿Quién me contesta? Me contesta el doctor Peter Bishop directamente. Wow. Y, y de ahí dije yo, bueno, esta es la mía, porque justo con David Alayón y con un equipo que teníamos aquí en Madrid, estábamos pensando y diseñando una conferencia que se llama el Primer, que venía de la Design Futures Initiative, que la íbamos a celebrar en 2019 en octubre. Entonces ya ahí aproveché la conexión y le dije a Peter, Peter, ¿tú te vendrías a Madrid a una conferencia sobre futuros para traernos esa perspectiva de que el futuro tiene también que enseñarse en los colegios? Y él me dijo, porque le dije, te podemos cubrir el viaje, te podemos cubrir el Ujú, alojamiento, pero no tenemos un fee para cubrir un perfil como el tuyo. Y me dice, ujú. no te preocupes, yo lo único que quiero es que me cerréis reuniones con los colegios, con colegios en Madrid. Yo con eso me Ah. doy por pagado. Así que lo invitamos a Madrid, pasó una semana estupenda, le cerramos muchas reuniones con colegios y a partir de ahí empezó la relación más profesional. A mí me encanta, estoy muy conectada con la misión de Teach the Future, entonces empecé de manera voluntaria y estoy muy contenta de seguir ya después desde 2019 que estoy con ellos. Wow, qué crack, qué majo, además, Peter. Sí, sí, sí lo eh, es. y que conteste los correos de info. Sí, Ya, sí, pues. sí. Pero qué genial. Y qué bonita historia, gracias por compartir también pues también llevarlo, esto que decíamos, ¿no? De Future Cities y de llevarlo a los colegios también. Y eso pues me parece pues genial y que realmente, como dices, le preocupe, que sea muy abierto que bueno, creo que muchos hemos aprendido de ahí. Yo creo que el primer libro que me leí perspectiva creo que fue el de Think About the Future y fue que, wow, aquí como que que nosotros estudiamos Derecho Romano era el hablador de esto, Total, ¿no? total, sí, sí, sí. Y bueno, por otro lado, pues también va surgiendo la cuestión de Gen y incluso vemos muchas personas por ahí que dicen, oye, mira, hice estos escenarios de futuros con ¿cómo se llama? Con Gen con ChatGPT, con Perplexity o los que fueran, los miles de cosas que hay. Y muchos dicen, no, bueno, ya no necesito consultor Strategy Force, ya estoy, ya, aquí esto me lo da muy, muy rápido. Y no sé qué dirías, oye, a veces parece que sí, que lo ves y, oye, no, falta el final, pero hay algunas cosas que dices, va, lo puedes comprar a primera primera vista, pero no sé qué dirías ante esto y qué habilidades crees que debemos desarrollar los de Strategic Force para darle más valor, ir más allá del GNI. Pues la inteligencia artificial generativa tiene muchísimo potencial. Ujú, Creo que todas las estamos usando, ¿no? Estamos por lo menos jugando con estas herramientas. Yo tengo una posición ahora mismo bastante firme, entre comillas, ujú, firme porque yo voy cambiando también conforme cambian los tiempos. No me gusta ser muy ah, cerrada de mentes, pero ahora ujú, mismo me parece que la inteligencia artificial generativa sirve muchísimo como herramienta complementaria, pero no como fuente única, por ejemplo, para un desarrollo de los escenarios. A mí me parece que la clave ujú, del desarrollo de los escenarios es que tú seas capaz de imaginar y trabajar esa habilidad cognitiva de explorar otras posibilidades que a lo mejor de otra manera no hubieras explorado. Si simplemente delegas ese trabajo a la inteligencia artificial generativa, ya tú no vas a tener esas reflexiones, esos insights, ese momento ajá, ¿no? Porque ujú, no has seguido el proceso. Yo sí que estoy usando la inteligencia artificial generativa en mis clases con los alumnos para que ujú. luego hagan artefactos de futuro, por Wow. ejemplo. Entonces, desarrollamos los escenarios de manera muy artesanal, muy creativa, nada de tecnología. Y Sí. luego decimos, ¿qué producto o servicio podríamos generar para este escenario
que cubra las necesidades o que responda a los retos de este futuro. Y ahí sí que podemos usar la IA generativa para crear ese artefacto de futuro. Ya. Pero hemos hecho un proceso cognitivo de reflexión analógica antes. No, y me encanta y que ellos, como dices, por ahí salía también en este podcast, ¿no? Que decía el mismo David Alayón, ¿no? Que cuando delegamos tanto a la IA, pues pueda que nos vayamos perdiendo este pensamiento sistémico, ¿no? Estratégico, que Total, tanto, vamos, que tanto necesitamos y que tanto se utiliza en Force, ¿no? Y creo que ahí hay, y como dices, así como en esa niña de Lourdes que estabas ahí en Andalucía, que tú misma ibas observando esos cambios, claro. ¿no? Y dices, oye, pues que no perdemos esa habilidad, ¿no? Pero me Sí, y encanta, bueno, sí, ahora que mencionas a David, sí. creo que una de las primeras personas que yo vi desde mi círculo cercano que empezó a usar la IA generativa muy, muy al principio para Ujú. prospectiva fue David. Entonces, él sigue explorando además mucho la IA generativa, cómo se conecta con la prospectiva. Creo que, por lo menos en España, que es lo que yo tengo más cerca, es una de las personas más punteras en esa conexión entre IA generativa y prospectiva. Sí, 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 no, de hecho, y me parece que estaba preparando algún libro o algo así, o algo estás Él siempre sobre los está que cuentas. preparando cosas. Ya nos tomaremos ahí alguna birrita o un vinito ahí con David, ahí los tres, pero sí. Eh, y no sé cómo tú puedas, o sea, en medio de todo este ruido de la tecnología, hipercomunicación, en todo en lo que estamos, cómo podemos nosotros encontrar esas, seguir encontrando esas pequeñas señales de cambio, ¿no? Cómo podemos ser agudos, incisivos, o entender mejor a las personas, ¿no? Los cambios que se están dando, o los microcambios, ¿no? Sí. Yo tengo dos reflexiones aquí. Una es personal, que me doy cuenta que conforme cumplo años, tengo que poner más esfuerzo en Ujú. que las cosas me sorprendan, en prestar atención. Entonces creo que esto es una alerta para todos mis colegas o todas las personas que están escuchando. La gente joven de manera innata, la gente más joven de manera innata, es más curiosa, se fija más. Creo que cuando cumplimos años, porque tenemos más problemas, porque la vida es más complicada por X, ese prestar atención extra a lo que me rodea nos cuesta más. Entonces, contra eso, ¿qué es lo que yo hago para fijarme más en los detalles o lo que está emergiendo? Y que también aplico en mis clases porque hacemos tour de tendencias en las calles, Ah, Trends Tour, para decir, ok, no todo es desk research, no todo es sentarme delante del ordenador a ver qué tendencias hay, es irse a la calle y prestar atención consciente, porque si no vamos con el teléfono, vamos pensando, pero fijarnos en un sticker, una pegatina que haya en un semáforo, un graffiti que alguien haya puesto porque a lo mejor está preocupado por la gentrificación en el barrio o porque hay muchos Airbnbs. ¿Qué nos está diciendo la calle, no? ¿Cómo nos habla la gente, el tipo de negocios, el tipo de mensajes que lanzan los negocios? Entonces, hay que prestar atención. Y aquí otra vez, como psicóloga, la atención funciona en nuestro cerebro pura heurística. Esto es, mm, ¿cómo salvo el máximo de energía? Yo solo te voy a prestar atención a lo que me gusta, a lo que me importa y a lo que me va bien. Entonces, para prestar atención a lo que está fuera de eso, que te gusta, que te preocupa y que te va bien, tienes que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo no va a salir de manera natural, tienes tú que ser consciente y querer hacer ese esfuerzo y entrenarlo. Entonces, ese es el resumen. Si quieres estar atento a señales emergentes, tienes que entrenar esa mirada, mm, como yo lo digo, de detectives del futuro, ¿no? mm. Estás ahí cazando esas señales de cambio en el presente de una manera muy activa como haría un detective. Bueno, y me encanta eso de, bueno, salir a la calle, me encanta, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, como Madrid, ¿no? Que recibe a tantos turistas, tantas personas con tantas perspectivas, tantos movimientos culturales, tantos eventos, ¿no? Y que está hecha también para, bueno, en la medida, está bien hecha para caminar y creo que eso también ayuda, ¿no? Que en la ciudad en la que estés pues esté habiendo movimiento, ¿no? Está habiendo eh, mezcla, está habiendo así estas interacciones que me imagino que le da un plus. Y como nos Sí, decías, ¿no? Oye, pues qué bonito que ahorita que dices que valoro vivir en España y valoro vivir en Madrid, ¿no? Pero y en ese sentido, pues también digo, hablando un poquito
ese trabajo que tiene sobre el Summit of the Future de las Naciones Unidas, que fue el año pasado ahí en la ciudad de Nueva Sí. York, llegaron a esto de Pact for the Future of the Declaration for Future Generations. ¿Qué impacto crees que tenga todo esto para las próximas generaciones? No sé cómo viste tú este summit. Pues, a ver, bastante impresionante Nueva York como ciudad, ya Mm, sabemos, ya en sí. Luego las Naciones Unidas, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, pues impresionante en sí. Luego me gustó mucho la manera en la que se organizó, que no todo sucedía dentro de las Naciones Unidas, sino que había muchos ujú, eventitos fuera para hacer también más accesible los mensajes, más accesible para la población, ¿no? En general y para las instituciones así de, sin ánimo de lucro. Eso me gustó muchísimo. Creo que hay desde hace unos años creo no, ¿no? Lo ujú, estamos viendo, un énfasis en que la participación de los jóvenes en espacios de toma de decisiones no sea tokenístico, ¿no? Que no sea ujú, de algo superficial, sino que de verdad sea significativo. Cuando incluyamos a los jóvenes en la toma de decisiones, de verdad los incluyamos y no sea algo que simplemente por aparecer en la foto. Entonces, el hecho de que las Naciones Unidas tenga uno de los objetivos, esto del Meaningful Youth Engagement, ¿no? Que a los ujú, jóvenes se les ayude a participar de manera significativa, creo que ha sido un altavoz muy fuerte. Y ahora estamos viendo diferentes instituciones, diferentes países, diferentes comunidades, cómo se están tomando muy en serio el que de verdad los jóvenes tengan un lugar en la toma de decisiones. Nuestro discurso desde Teach the Future es que para que los jóvenes puedan participar de manera efectiva en estos foros o en esta toma de decisiones, tienen que estar preparados para poder participar. ujú, No todos los jóvenes saben entender la complejidad del presente o explorar posibilidades de futuro o articular cuáles son futuros preferibles, ¿no? Con esa perspectiva crítica. Entonces, para nosotros va muy ligado ese objetivo de las Naciones Unidas del Meaningful Youth Engagement, ¿no? De incluir a los jóvenes de manera significativa, va ligado a que los preparemos. Y la manera más escalable de preparar a los jóvenes es a través de las clases, a través de sus colegios. Si no, al final terminas preparando solo al grupo de jóvenes que siempre va a las Naciones Unidas, a la Unión ujú. Europea, a no sé dónde. Es decir, siempre es el mismo grupo de jóvenes. ¿Cómo podemos hacer esto más democrático? Y a nosotros no se nos ocurre una manera más democrática que a través de las clases, Ah, de un aula. ah. Y me emociona mucho eso, ¿no? Sí, que vaya a las aulas, digo, no sé si digo, nos dan los conocimientos básicos siempre de matemática, de historia, y en sí mismo la educación va cambiando la forma en que impartimos, pero no sé qué tan lejos que estemos de ese, vamos, de ese happy place, ¿no? De que el docente también sepa cómo guiar a los alumnos, o crees que todavía falta un montón en ese sentido. Pues mira, ya te digo, Teach the Future lleva 10 años. Peter Bishop se jubiló por primera vez de la universidad digo por primera vez porque ahora se ha vuelto a jubilar por segunda vez en septiembre del año pasado, pero sigue trabajando porque le Sí, encanta la misión. Pero cuando se sí. jubiló la primera vez de la Universidad de Houston, él decía, ¿por qué tenemos que esperar hasta que seamos adultos para aprender estas habilidades que nos servirían para la vida, ¿no? Vamos a empezar en el colegio. Y él lleva 10 años creando esta conciencia de que Ujú, necesitamos enseñar a los jóvenes a pensar en el futuro de manera sistemática, de manera crítica. Solo ahora, solo hace unos años, el mensaje está empezando a calar. O sea, fíjate todo el tiempo que ha hecho falta este hombre sí. concienciando durante 10 años y solo ahora vemos que empieza a calar. Nosotros en Disney Future hemos desarrollado un currículum basado en el método de Houston. Bueno, Sí. Peter lo ha diseñado y nosotros lo hemos adaptado pedagógicamente para la secundaria. Y Ujú, entonces ya estamos trabajando con colegios en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Turquía, en diferentes países. Son señales de esperanza, ¿no? ujú, Evidentemente esto todavía no es masivo, no es mainstream, pero nos da esperanza de que esto es un cambio sistémico y que creemos que va a más porque, bueno, yo siempre uso la frase que dice Peter, ¿no? En los colegios decimos que llevamos a los niños para prepararlos para el futuro.
pero solo les enseñamos sobre el pasado y sobre hechos. Cuando le haces un Totalmente. examen a un niño, le preguntas a una niña cuál es la respuesta correcta. Y sobre el futuro no hay respuestas correctas. Entonces, ¿cómo preparas a un niño y a una niña para que responda ante la incertidumbre? Eso es lo que falta ahora mismo. Ah, me encanta. Me encanta eso y sí, pues, se me vienen a la mente montones de escenas de pequeño, ¿no? Y sí, pues disfrutamos mucho, ¿verdad? Los amigos, los alumnos y demás, pero cuánto falta haría, ¿no? Y que tenemos de pequeño quizás nuestra imaginación a veces está menos contaminada y ahí tenemos un potencial humano y ahí nomás atírenme, pónganme, utilicen la imaginación, la creatividad y bueno, pero Total. gracias que hagan eso. Me gustaría que nos contaras un poquito de tu parte, bueno, estás en Ciudad de México, aquí estamos en Monterrey, Sí. pero pues ya un poco más cerca con Centro, nuestros amigos de Centro ahí con Carla Paniagua, Jorge Camacho y tal. ¿Nos puedes contar un poquito más de esto para seguirte la pista y incluso aquí poner el link para los que les interese inscribirse o algo? Pues, bueno, primero mi primera conexión con Centro vino por Jorge Camacho, creo que fue alrededor de 2018. Él vino a Madrid a ofrecer unas formaciones de diseño de futuros. Mm, Yo considero a Jorge Camacho uno de mis mentores. Su manera generosa de enseñar, me aprendí muchísimo de él. Ahora lo puedo considerar mi amigo, pero la verdad que sigue siendo un referente para mí. Me parece súper didáctico, me parece súper generoso también mm, en cómo, y lo admiro muchísimo como profesional. A través de Jorge conocí a Carla, que es mm, otra genia, que también mm, ahora puedo llamarla mi amiga, pero también, o sea, la admiro muchísimo el programa de diseño del mañana que tienen en Centro, creo que llevan más de 10 años y sé por experiencia, porque he conocido a egresados de ese programa, que son gente con una manera de pensar, una manera de mirar al mundo, una creatividad a la hora de abordar retos. O sea, los están enseñando muy bien, los están preparando muy bien y me siento muy honrada que me invitaran hace poquito, en diciembre del año pasado, precisamente para la celebración de los 10 años del programa. Hicimos, juntaron a todos los egresados de los 10 años y mm, les hicimos talleres especiales para ellos. Yo hice allí el taller de Detectives del Futuro, mm, que es uno de los que he diseñado, que es muy divertido, es como les pones muchas señales de cambio, muy diversa, muy abrumador, y ellos mm. tienen que encontrar las tendencias entre Muy esas bien. señales de cambio. Lo interesante del ejercicio es que como les das las mismas señales a todos los grupos, pero cada uno tiene sus subjetividades, Sí. las tendencias que encuentran son diferentes. Entonces ahí también hay una reflexión sobre cómo miramos, cómo analizamos, el ser muy consciente de las subjetividades, el escuchar Mm, y tener la mente abierta a otras maneras de entender la información. Así que eso es lo que hice allí en México. Y como siempre, o sea, yo siempre digo, México es uno de mis países favoritos. O sea, yo siempre que alguien tenga la oportunidad de invitarme, yo feliz. Aquí lo dejo en abierto. Me mm. encanta la cultura, me encanta la comida, me encanta la gente, me encanta la manera de vivir. Aprendo mucho allí, así que ahí lo dejo. Pero ya te invitaremos acá a Monterrey. Que no he estado todavía. No has estado y tenemos también una forma peculiar de ver las cosas y es una mezcla interesante entre México, entre costumbres españolas, sefarditas y luego tejanas, norteñas. Entonces es una mezcla, digo, estamos más cerca, estamos a la misma distancia yo creo que Houston, que de Ciudad de México, o incluso un poquito más cerca de Houston, un pelín. Y entonces creo que sería interesante, pero bueno, ya te invitaremos Bueno, por yo acá. feliz, ya te Sí, digo. y la comida también se come bien. Entonces, pues bueno, ya te escribiremos a ver, para traerte por acá, para Monterrey. Y también Buenísimo. tenemos mucha boina como los bilbaínos amigos y Ah, sí. pampeanos. Pero bueno, ya nos conocerás. Y bueno, aquí siempre hacemos como este checkout interesante de de imágenes del futuro, pero me gustaría, ya que picas más al Force, ¿qué señales de cambio has visto
que te parecen interesantes y que te ilusiona. Digo, igual podemos hablar mucho de educación, de negocio, como que señales de cambio te, te llaman la atención. Pues es verdad que es difícil encontrar señales de cambio inspiradoras y que den esperanza Ujú. con el bombardeo de información negativa y de policrisis que nos rodea, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales. Es bastante difícil mantenerse esperanzado. Pero, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con la Comisión Europea a través de Mindset, de la consultora esta con la que colaboro en Madrid, Ujú. que diseña experiencias de aprendizaje transformadoras, y con SWAF, de School of International Futures, estamos trabajando en un proyecto muy interesante que se llama Futures Oriented Policy Making, es decir, políticas, ¿no? Para que los funcionarios públicos tengan una visión más a largo plazo Mm. y puedan tener en cuenta pues, a las generaciones futuras en su toma de decisiones. Entonces, eso es una señal de esperanza, es una imagen de futuro que me gusta y de la que encima tengo la suerte de poder participar para que se haga realidad, ¿no? Es una Ujú. pequeña señal de cambio, pero me parece muy significativa y me da esperanza. Luego hay una escuela eh, que se llama Hand in Hand, Ujú. mano a mano, que ahora mismo, bueno, sabes que no quería entrar mucho en temas eh, críticos y delicados como Ujú. conflictos bélicos, pero hay Sí, una escuela en Israel y en Palestina que se sí. llama Hand in Hand. Hay un profesor que se llama Mohamed Kundos, que tiene una visión muy esperanzadora de un futuro de unión, ¿no? Y eso es un colegio bilingüe, donde se enseña a los niños, tanto árabes cristianos como árabes musulmanes, como judíos, se les enseña en tres idiomas, se les enseña en inglés, en árabe y en hebreo. Mm. Y tienen profesores tanto judíos como cristianos como musulmanes y celebran tanto fiestas cristianas como fiestas judías como fiestas musulmanes. Entonces, son unos pocos colegios, aquí y allí, pero Mm. de verdad me dan esperanza de cómo en un mundo donde solo se están compartiendo lo negativo de esa parte del mundo, cómo podemos ver semillas de esperanza ante tanta desolación. O sea, a mí lo que hacen ese colegio y lo que hacen líderes educativos como Mohamed Kundos, que tiene varias charlas en TED, que os recomiendo que veáis, esa es una visión que me da muchísima esperanza. Pues sí, creo que al final que estamos en una población, una profesión muy noble y que se esté hablando de futuro y de que eso nos mueva, pues creo que ahí tenemos mucho que aportar y al final pues también llevar ese futuro positivo, aunque nos cueste, ¿no? Sin ser, claro, no podemos ser ingenuos ni nada, pero también sabemos que podemos construir otro futuro y también dar herramientas. Yo con eso que también hacen en Teach the Future, esto que nos dices de mindset, ¿no? Que también para las cuestiones un poquito más Claro, para mayor, o sea, claro, pues es que sí. tiene que, si tú quieres hacer un cambio sistémico, el individuo solo no puede, una Mm. iniciativa pequeña no puede, tiene que haber cambio estructural, sistémico, tiene que haber cambio en las comunidades y luego tiene que haber cambio individual. Entonces, esos niveles hay que tenerlos muy en cuenta. Pues nos encantaría pues, seguir hablando, pero creo que ha sido una buena conversación. Creo que hemos hablado mucho y de muy buena calidad y gracias por estar aquí, también por abrirte con nosotros y bueno, disfrutemos mucho esta conversación. Gracias, Lourdes. Muchas gracias, Luis. Pues gracias, pues nos estaremos viendo, seguramente, pues ojalá pues, te podamos invitar aquí en Monterrey y ya conocernos en persona. Pero bueno, ya sabes que Reinventando los Podcasts es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polymath, una red de consultores que creamos organizaciones ambidiestras. Pues nada, que estés muy bien y voy a reinventar algo. Pues muchas gracias, Lourdes. Gracias, Luis.